Buenas tardes con todos los participantes. Vamos nosotros a continuar la sesión número 7 del curso gratuito de Ingeniería de Recursos Hídricos con Sistema de Información Geográfica. Sí, vamos a dar como siempre un par de minutos para que todos se puedan conectar y poder continuar con parte del temario del curso. Sí, entonces vamos nosotros a continuar con la clase, ya finalizando el módulo 1. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver prácticamente ya es la representación de la simbología, ¿sí? Vamos a generar la simbología acorde como nos pide la normativa, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver un poco, vamos a visualizar la normativa, la 327, ¿sí? Vamos a visualizar la normativa 327 y vamos a desplegarnos hasta la parte de la simbología, donde nosotros lo tenemos en los anexos. Acá tenemos nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a adecuar nuestro plano acorde al anexo B11, ¿sí? Acorde a este anexo B11, el cual nos dice nomenclatura y simbología de elementario de infraestructura hidráulica, ¿no? Entonces, como ven, nos pide simbología acorde a lo que podemos encontrar o lo que contamos de información, ¿no? Por ejemplo, comunicación vial como las carreteras, los caminos, puentes, de parte de esta comunicación vial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, comunicación radial, si es que tuviéramos algunas centrales, ¿no? Y comunicación telefónica, ¿no? También tenemos la simbología de las diferentes estructuras hidráulicas, ¿no? Como podemos ver nosotros, el caso de las estructuras de regulación que nos indica las represas y reservorios, ¿no? También nos indica, por ejemplo, de bocatomas, ¿no? Cuando es permanente, semirrústica y rústica, ¿sí? Permanente, semirrústica. Por ejemplo, permanente adecuamos a un tipo de bocatoma que es, por ejemplo, de material de concreto, ¿sí? De concreto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, a, vamos a establecer una bocatoma del tipo permanente, ¿sí? Por ejemplo, esa es una de nuestras simbologías, ¿no? Tenemos estructura de limpia, desarenador, eh, rejillas, por ejemplo, los canales, de acuerdo a su orden, tenemos un color determinado y de acuerdo al material, por ejemplo, revestido o sin revestir, ¿no? Obras de arte, por ejemplo, sifones, rápidas, disipadores, partidores, túneles, conductos, acueductos, alcantarillas, ¿no? Canoas, transiciones, salidas de fondo, vertederos, cascadas y despliegue, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a visualizar, por ejemplo, también tenemos estructuras de medición, tenemos tipos de vertederos, tenemos, por ejemplo, estaciones de aforo, estructuras de control, ¿no? Válvulas. Por ejemplo, también lo que vamos a visualizar nosotros en el caso de las compuertas, ¿sí? Vamos a representar nosotros estas compuertas. Tenemos también los para sistemas de drenaje y diversas representaciones, el cual, como les indicaba, creo que también debería optar por algunos otros tipos de simbologías, ¿no? Porque no contamos con casi todas las simbologías que a veces podemos ver nosotros eh, en cada parte, ¿no? ¿Este PDF está en el material del curso? Sí, el PDF está en el material del curso, lo encontramos en la carpeta capítulo 4 y 5, en la carpeta I y H. Yo estoy siguiendo con el mismo material que ustedes tienen, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la información.
la RJ 327. Nos dicen, ¿estas simbologías son universales o cada país lo establece? Pues más que por cada país, esta no, yo no creo o no consideraría tanto como si fuera una simbología universal, sino esta es una simbología netamente para el inventario de infraestructura hidráulica que nos establece la ANA, ¿no? O sea, no es, yo esta no estoy indicando, que quede claro, que no se está indicando que esta simbología es universal para todo. Por ejemplo, estamos acá en el Perú, para todo el Perú, hablando de esta simbología, que todo va a ser acorde a como nos indica, ¿no? Todo como nos indica. No, no podemos establecer esa parte, ¿sí? Simplemente tenemos que seguir nosotros a lo que nos indica la norma, ¿no? Nos indica nomenclatura, simbología del inventario para el inventario de infraestructura hidráulica. Netamente nos establece para eso. No hay algún anexo o algún complemento referente a la norma, que esto lo podemos aplicar en otros planos, ¿no? No, esta no es una norma general. Recuerden, la norma, recuerden, qué nos dice la norma? Que lleva como título Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, ¿no? Este, como ven, esta simbología, este anexo B11, es parte de este Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. No es una normativa, por ejemplo, en las que tenemos, por ejemplo, de edificaciones, ¿no? En donde a veces sí nos hace referencia que los planos deben ir acorde a, por ejemplo, alguna simbología, ¿no? Dentro de algunas normativas, ¿no? Esto prácticamente establece netamente a esto, ¿sí? Bueno, más que repaso, lo que hemos hecho el día sábado, es nosotros abrimos nuestro ARMAP, es ingresar los puntos, ¿sí? Lo que hemos hecho nosotros es ingresar los puntos. Si desean eso, lo pueden ver ya en el aula virtual, ¿sí? En el aula virtual. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es IRHC4 MXD inventario. No, entonces prácticamente lo que nosotros hemos hecho es representar lo que nosotros teníamos en el Excel, básicamente en el ArcGIS. Bueno, en este caso en ARMAP, ¿sí? Como les comentábamos, tenemos un poco el tiempo corto. Lo demás lo pueden ver ustedes en la grabación, ¿sí? Entonces, como habíamos comentado, vamos nosotros a hacer esta simbología, ¿sí? Vamos a efectuar la simbología. Vamos a hacer, por ejemplo, la simbología. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora es, representamos el shape compuerta, necesitamos una simbología para compuertas, necesitamos una simbología para red hidrométrica, otro, por ejemplo, para las estructuras, la boca toma, y también para el canal, ¿sí? También para el canal. Entonces vamos a comenzar primero con la simbología del tipo punto. Vamos a comenzar con esa simbología del tipo punto. Vamos, con puerta, ¿no? ¿Qué nos dice acá la normativa? ¿Qué nos dice acá la normativa para este shape de compuerta? Acá tenemos nosotros la simbología para compuerta. Nos especifica de acuerdo al tipo. Sí, nos especifica de acuerdo al tipo. Tenemos tipo tarjeta, tipo gusano, electromecánico, de madera, pantalla de concreto, ¿no? Entonces necesitamos generar una simbología acorde al tipo, ¿no? Vamos nosotros a nuestro GIS, ahí está, y tenemos acá compuertas. Si abrimos la tabla de atributos, le damos clic derecho, Open Attribute Table, abrimos la tabla de atributos, contamos nosotros con lo siguiente, ¿no?
con la tabla normada, pero dentro de esta tabla normada tenemos una columna que dice tipo, en la que establece tipo tarjeta, madera, tipo gusano, y tenemos ahí los diferentes. Si nosotros queremos, por ejemplo, separarlo por tipo, le doy doble clic, lo establezco, o le doy clic derecho, ¿sí? Y le doy uno de estos dos para ver la, la organización en base a ascendente o descendente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Tenemos tipo tarjeta, tenemos tipo gusano y tenemos de madera, ¿no? Tenemos de madera, ¿sí? Tenemos ahí nuestro shape. Ahora, cómo yo voy a hacer la representación? ¿Cómo yo voy a hacer la representación de este shape? ¿Cómo voy a hacer la representación de este shape? Si yo tengo los diferentes tipos, si habíamos visto, ¿no? Al hacer clic, vamos a cambiar nosotros la simbología y, por ejemplo, yo elijo, elegimos, por ejemplo, vamos a elegir cualquier simbología. Elijo, por ejemplo, el cuadrado verde, o este cuadrado con punto, ¿no? Elegimos, le doy OK, pero me cambia todas, pero yo solamente quiero que me cambie de acuerdo a la normativa, ¿no? Por ejemplo, el tipo tarjeta tiene su simbología, tipo gusano también tiene la simbología, y el de madera también tiene una simbología, ¿no? Entonces, para esto vamos a categorizar a nuestro shape, ¿sí? Vamos a categorizar. Entonces, ¿cómo categorizamos a nuestro shape? Pues le damos clic derecho, propiedades, clic derecho, nos vamos a propiedades, ¿sí? Y nos vamos nosotros a la pestaña Symbology. Nos vamos a la pestaña Symbology, ¿sí? Nos vamos a la pestaña Symbology y acá buscamos, nos vamos a categorías, vamos a categorizar, ¿sí? Vamos al segundo, categorías, seleccionamos categorías, único valor, ¿sí? Y acá nos dice que escogemos el campo con el cual nosotros vamos a categorizar, ¿sí? Entonces vamos a escoger el campo para categorizar, ¿sí? Recordemos cuál era el campo, era tipo, ¿no? Tipo FE, nos decía, ¿no? Lo habíamos visto nosotros en la tabla, ¿no? Volvemos de nuevo a la tabla, volvemos nuevamente en la tabla y tipo FE es donde tenemos la información con la cual vamos a categorizar, ¿sí? Con la cual vamos a categorizar, ¿no? Tipo FE. Entonces, de nuevo, clic derecho, propiedades, nos vamos a la pestaña Symbology, categorías, único valor, y acá desplegamos tipo FE, ¿no? Ahí tenemos. Seleccionamos tipo FE y le damos agregar todos los valores. Una vez seleccionado el campo, le damos agregar todos los valores, ¿sí? Add all values, ¿no? Y ahí me reconoce, ¿no? Me reconoce, por ejemplo, tenemos 3 tipos de valores: madera, tipo gusano y tipo tarjeta, ¿no? Y le doy aplicar. Le doy aplicar. Una vez que yo le he dado a aplicar, acá ya me establece me está estableciendo los diferentes tipos, o bueno, valores que toma esta categorización, ¿no? Por eso, para esto, siempre es bueno eh, tener en cuenta que tengamos la misma representación textual. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, si es que madera, acá, si hubiera escrito, por ejemplo, madera con minúscula, acá también se hubiera representado el valor madera, digamos, con minúscula, ¿no? Entonces, para eso siempre hay que tener cuidado que en nuestra hoja de Excel todo sea idéntico, ¿sí? Porque si no, al momento de categorizar, va a categorizar diferente, ¿sí? Por ejemplo, en uno quizás le ponen tipos gusano, ¿no? Hay una S, entonces ya cambia un poco la categorización, ¿sí? Ya no habrá tipo gusano y otra que diga tipos gusano, ¿no? Eso hay que tener un poco en cuenta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá nos aparece un valor que dice all other values, ¿sí?
Esto si lo queremos desactivar, simplemente acá desactivamos y le damos a aplicar y ahí hemos desactivado para poder solamente ver lo que nosotros deseamos en nuestra categorización, ¿no? Una vez que ya hemos categorizado, ya le hemos dado a aplicar, ¿no? Le damos a aceptar y podemos ver acá la representación para cada tipo, ¿sí? Podemos ver la representación para cada tipo, ¿no? Por ejemplo, madera, tipo gusano y tipo tarjeta, ¿no? Por ejemplo, para madera yo le puedo poner esta representación, ¿no? Voy a desactivar la visualización de todos para que se pueda ver. O bueno, solo con la del canal me quedaría. Por ejemplo, para madera le cambio, para gusano y para tipo tarjeta, por ejemplo, le pongo un triángulo, ¿no? Si nos damos cuenta, ya ha cambiado, digamos, la simbología acorde a cada tipo que nosotros tenemos, ¿no? Acorde a cada tipo que nosotros tenemos. Entonces, ya estamos listos para poder crear nuestra simbología, ¿sí? Ya estamos listos para poder crear, ahora sí, nuestra simbología, ¿no? Entonces, vamos a ir al símbolo de madera, ¿sí? Vamos a ir acá. Y lo que vamos a hacer, es visualizar, ¿no? Visualizar cómo es el símbolo para este tipo madera, ¿sí? Vemos, ¿no? Vamos a agrandar un poco. Entonces vemos la simbología, que es esta, ¿no? Esta la vamos a representar nosotros en GIS, ¿sí? Vamos. Tenemos acá en la pestaña, en esta ventana, tenemos un botón que dice editar símbolo, ¿sí? Editar símbolo, ¿sí? Le damos clic en editar y nos aparece una ventana de edición, ¿no? Acá en tipo vamos a ponerle en carácter marker symbol, ¿sí? ¿Sí? Y acá nos damos cuenta, tenemos una vista previa, ¿sí? Acá tenemos nosotros una vista previa, tenemos los layers que van a componer al gráfico que nosotros vamos a representar acá, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una lista de gráficos que podemos nosotros elegir acorde para ir combinando para nuestra representación, ¿sí? Para nuestra representación. Acá tenemos los botones de edición de los layers, ¿sí? Tenemos los botones de edición de los layers, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, si yo empiezo a analizar un poco esta ventana y entro en la simbología, me doy cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que necesito primero? Un símbolo, un rectángulo, una línea vertical y una línea horizontal. Entonces necesito de 3 capas, de 3 layers. ¿Sí? Necesito 3 layers. ¿No? Acá tengo 3 layers. ¿No? Y puedo agregar otro a medida que voy creando mi simbología. ¿No? Por ejemplo, esto lo voy a eliminar y me voy a quedar con este layer. ¿Sí? Voy a quedar con este layer. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar, por ejemplo, un símbolo, un rectángulo, ¿no? Nosotros lo tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Pero antes de escoger, si nos damos cuenta, acá en font, donde dice font, acá nosotros tenemos podemos decir estilos. Si por ejemplo yo escojo acá, tenemos diferentes estilos, ¿sí? Tenemos diferentes estilos con el cual podemos visualizar. Yo selecciono, por ejemplo, otro estilo, tengo otros tipos de gráficos, de iconos con los que yo puedo escoger. Por ejemplo, tenemos para geología, ¿no? El Regiology, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro por acá, diferente representación, ¿no? Este de acá es prácticamente la parte inicial y si bajamos nos encontramos en la parte final, ¿no? Prácticamente es la misma hoja, es la misma hoja, ¿no? Entonces, la única recomendación que daría, bueno, eso me pasó, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el plano, eh,
Algunos, algunos profesionales que estaban realizando el plano, realizaban el plano, por ejemplo, con lo que nosotros tenemos acá. Tenemos otros estilos, ¿sí? Realizaban el plano con estos gráficos que tenían acá, ¿no? Con los de acá, ¿no? No con los que decían, a ver, ¿por qué digo los de acá? No con los que nos decía, por ejemplo, Esri, no Esri, sino con los otros, ¿no? También sale, pero, por ejemplo, al momento de exportar había un error, porque cuando este profesional exportaba, digamos, salía desfasado el dibujo. En GIS, en ArcGIS, se veía todo normal, la unión de estas capas, ¿sí? La unión de estas capas se veía normal. Y cuando nosotros exportábamos este plano a PDF, se desfasaba este dibujo, las capas se desfasaban, ¿no? Se desfasaban. ¿Qué quiero decir? A ver, para que me puedan entender un poco. Quizás algunos participantes no me entienden bien. Por ejemplo, yo representaba, digamos, esta parte que estoy representando un rectángulo y digamos con cuatro líneas, ¿no? En GIS se veía así, pero cuando llegaba el momento de exportar, cuando lo exportábamos, ¿sí? Cuando lo exportábamos, este gráfico se veía así en el plano, ¿no? Teníamos nosotros el rectángulo y la línea, por ejemplo, se iba por acá, la otra línea se iba por acá, la otra línea se iba por acá, y la otra línea se iba por acá. Entonces comenzaba a desfasarse cada uno de los elementos del gráfico, ¿no? Del gráfico. Y cuando nosotros seleccionábamos todos los elementos ESRI, no sucedía este desfase al momento de exportar, ¿sí? Entonces hay que, por ejemplo, esa es una recomendación que les doy de acuerdo a una experiencia en la elaboración de los planos, ¿no? Entonces nosotros, como vemos, tenemos estos diferentes estilos para poder elegir y combinar acorde por ejemplo, a la simbología que mayormente nos adecuamos. También hay una para, por ejemplo, poder poner una imagen, ¿no? Para poder elegir una imagen, ¿no? Pero, como le digo, no es recomendable poner esta imagen, no es recomendable poner esta imagen eh, porque esta imagen tendría fondo, ¿no? Lo reconoce como con un fondo, ¿no? Y ese fondo taparía, por ejemplo, a la representación del canal, ¿no? Taparía la representación del canal, afectaría, digamos, la visualización de nuestro plano, ¿no? Entonces, por eso es recomendable poder hacer nuestras simbologías y estas se puedan guardar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la primera capa, ¿no? Esta lo voy a eliminar. Vamos a la primera capa, ¿sí? Nos vamos acá, por ejemplo, Esri Default Marker, ¿sí? Seleccionamos, por ejemplo, voy a seleccionar este, selecciono, me voy al último, selecciono el rectángulo, ¿sí? Este rectángulo, esta línea, selecciono. Voy a primero generar todos los gráficos y ahí vamos a acomodar los tamaños, ¿no? Si acá nos damos cuenta, tenemos el tamaño, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la visualización previa, si yo le doy 72, se ve un poco más grande, ¿no? Lo dejamos ahí en 18. Acá nosotros cambiamos el color, ¿no? Cambiamos el color, ¿no? Y el offset es poder desplazarlo tanto en el eje Y como en el eje X, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos desplazando en el eje X, ¿no? En Y, por ejemplo, también lo desplazamos en el eje Y, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros, como comentaba, tendríamos tres capas, ¿no? El rectángulo, que en este caso más parece un cuadrado, ¿no? Más parece un cuadrado que con la vista de los de acá, ¿no? Una línea vertical y una línea horizontal, ¿sí? Ya está.
Entonces vamos a agregar nosotros otra capa, ¿sí? Vamos a agregar nosotros otra capa. Para agregar otra capa, le damos acá en el signo más, donde dice añadir layer, ¿sí? Le damos clic y acá nos añade otra capa. Si nos damos cuenta, las dos van a formar nuestro símbolo. Si yo desactivo, no forma parte de este símbolo por más que esté acá, ¿no? Lo activo, ahí vamos a ver la visualización. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar, por ejemplo, una línea vertical, ¿no? Vamos a buscar una línea vertical, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros una línea vertical. En Esri IGL Font 23, ¿no? En Esri IGL Font 23 tenemos acá nosotros una línea vertical. ¿Sí? Vamos a ver más o menos, lo tenemos ahí el gráfico, y lo que vamos a hacer es ahora agregar nuestra línea horizontal, que también la tenemos acá, miren, ¿no? Entonces voy a agregar otro layer, ¿sí? Voy a agregar otro layer, ¿no? Entonces me voy nuevamente donde dice Esri IGL Font 23, ¿sí? Y acá yo tengo una línea horizontal, ¿sí? Ahí tengo una línea horizontal, ¿no? Entonces ya he elegido mis tres elementos, con los cuales voy a conformar esta tipología, ¿no? Tengo acá el marco, la pantalla de esta compuerta, tengo esta línea. Ahora vamos a editar, ¿no? Vamos a seleccionar el tamaño, por ejemplo, de esta línea, vamos a ponerle un poco más grande, ¿no? Tengo ahí 18, le ponemos un poco 20, ahí está, y le damos un offset en Y, ¿sí? Le damos un offset en Y, a ver qué tal se ve en 18. Creo que 18 estaría bien, por ejemplo, y el offset en Y lo bajamos un poco, ahí está, y ahora esta línea, vamos a darle un mayor tamaño, ¿sí? Y le damos el offset, lo subimos, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros ya nuestra representación de nuestra, simbología de la compuerta tipo madera, ¿sí? Tenemos la simbología de nuestra compuerta tipo madera, ¿no? Tenemos ahí los tres elementos, ¿no? Si podemos visualizar, ahí tenemos los tres elementos, ¿sí? Y le doy OK, y ahí tengo ya la simbología para el tipo madera, ¿no? Si yo quiero guardarla, como tenemos acá, por ejemplo, yo quiero guardarla, me voy acá, le doy Save As, le doy Save, y le pongo, por ejemplo, compuerta de madera, ¿no? Compuerta de madera, le doy el nombre y le doy finalizar, ¿sí? Le doy finalizar. Y acá yo ya tengo guardada mi simbología compuerta de madera, ¿no? Le doy OK. Y por más que yo, por ejemplo, lo pueda cerrar, bueno, sí, no le voy a dar, no lo voy a guardar, ¿no? Por más que se me haya, por ejemplo, se me cierra, voy a abrir y esa simbología queda guardada para todos mis proyectos, ¿sí? Y esa simbología se puede guardar para todos mis proyectos, ¿no? No, IRH, MXD, inventario. No lo he guardado categorizándolo. Sí, symbology, categorías, tipo, añadir todos los valores, aplicar, aceptar, ¿no? Y ahí tenemos nosotros madera. Y ahí, como ven, ya tenemos nosotros nuestra simbología que ha quedado guardada, ¿sí? Ya tenemos nuestra simbología que ha quedado guardada. Y yo selecciono y ya me ha cambiado la simbología para, digamos, para mi compuerta del tipo madera, ¿no? Y acá, por ejemplo, voy a controlar un poco su tamaño, ¿sí? Por ejemplo, podemos representarlo ahí, ¿sí? Le doy OK, cambio un poco el tamaño, ¿sí? Cambio un poco el tamaño
¿sí? Ahí tenemos nosotros. ¿No? Tenemos ahí esta representación del tipo madera. Vamos a continuar con el tipo gusano, ¿sí? Continuamos, por ejemplo, con el tipo gusano. Vamos a darle editar simbología. Vamos a darle editar simbología y vamos a crear la simbología para el tipo gusano, ¿no? Si nos damos cuenta, acá tenemos nosotros la simbología para el tipo gusano. O compuerta gusano, ¿no? Entonces tenemos acá igual un rectángulo, una línea horizontal y digamos un círculo, ¿sí? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos nosotros acá a agregar, vamos a desplegar en character marker symbol, ¿sí? Ahí tenemos nosotros. Y vamos a elegir para el tipo gusano, ¿no? Entonces elegimos el mismo, ¿no? Por default. ¿No? A ver, hay algunas consultas, dice, ¿se puede exportar desde AutoCAD la compuerta dibujada? La verdad, no. Bueno, acá en esta ventana no te deja exportar, como te digo, la que te deja exportar es por imagen, ¿no? Pero como te digo, esta imagen tiene siempre un borde, no es, digamos, de fondo transparente, ¿no? Entonces no sería recomendable utilizarla, ¿no? Dice una pregunta, ¿se pudo solucionar el problema del rastreo cuenca de salida? Es que el problema, bueno, no he podido visualizar cuál es el problema en sí, porque como muchos comentaban así, que salía un cuadro negro, pero no puedo visualizar cuál es el error, ¿no? En los distintos ordenadores de los participantes. Así que no podría saber cuál es el error. Por eso lo que dijimos para acelerar un poco el temario y no quedarnos ahí, se planteó que continuamos y esas herramientas lo vamos a ver en el módulo de hidrología, que es la aplicación de esas herramientas, ¿no? Dice, lo guardamos por defecto. No, bueno, mira, le das Save As y acá en nombre cambias nada más el nombre de la simbología que tú deseas crear, ¿no? De la simbología que tú deseas crear, ¿no? Ahorita lo ven, sinceramente, ahorita quizás la mayoría por eso quizás quieren exportar, importar, porque mayormente se maneja un poco el AutoCAD. Pero cuando yo pregunto, ¿no? Cuando iniciamos AutoCAD, también no será más fácil quizás, por ejemplo, utilizar el Office Word, ¿no? O, por ejemplo, a dibujar una línea con Paint, no será más fácil, ¿no? Que dibujar con AutoCAD. Pero al momento que nosotros hemos ido perfeccionando nuestras habilidades en AutoCAD, ya nos parece sencillo, ¿no? Entonces, así como nos parece sencillo las herramientas de AutoCAD, esto también nos va a parecer sencillo. Por eso, al principio parece algo tedioso, ¿no? Editar símbolos, buscar, pero a medida que vayamos, va a ser rápido esta creación de simbología y no nos va a tardar, no nos va a demorar mucho tiempo, ¿no? Entonces vamos con la compuerta tipo gusano, ¿no? Tenemos acá nuestra primera, en tipo nos vamos acá, character marker symbol, desplegamos, habíamos visto ya que lo teníamos en Esri default marker, ¿sí? Lo teníamos ahí y seleccionamos acá nosotros el rectángulo, ¿sí? Seleccionamos el rectángulo, ¿no? Entonces lo primero que vamos a seleccionar es el rectángulo, ¿no? El segundo, vamos a añadir otra capa, ¿sí? Vamos a añadir otra capa. La otra capa, por ejemplo, era la línea vertical, ¿no? Esta línea vertical. Si recordamos, la anterior creo que lo teníamos en Esri, IGL Font 22. No, en el Font 23 lo teníamos, ¿sí? Esri IGL Font 23 teníamos nosotros la línea vertical, ¿sí? Ahí teníamos nosotros la línea vertical, ¿no? Tendríamos nosotros ahí la línea vertical. Tenemos la línea vertical. Agregamos otro campo, ¿sí? Agregamos otro campo.
voy a agregar otro campo, por ejemplo, agrego otro campo y voy a buscar, por ejemplo, un círculo. Por ejemplo, acá tenemos círculos, un círculo parecido o acorde a lo que tenemos nosotros en la simbología. ¿Sí? Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros acá podemos representarla mediante este círculo o mediante este círculo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, este círculo, ¿no? Lo podemos representar, ¿no? Y ya tenemos ahí las tres capas. Entonces, lo que nos quedaría es un poco poder agrandar un poco nuestro dibujo, ¿sí? Vamos a... Vamos a darle... ¿Sí? Ahí tenemos, vamos a seleccionar y acá vamos a seleccionar el tamaño, ¿sí? Vamos a seleccionar nosotros el tamaño. Por ejemplo, ahí vamos a subirlo, ¿sí? Le damos un offset en Y. Vamos a aumentar un poco el tamaño, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ya tenemos una representación de nuestra compuerta tipo gusano, ¿no? Tenemos ahí una representación de nuestra compuerta tipo gusano, ¿sí? Le damos OK. Y, por ejemplo, ahí podemos guardar. Vamos a guardar, le damos en Save As y le damos guardar compuerta tipo gusano. ¿Sí? Le damos ahí, le damos finalizar y ahí ya tenemos guardada nuestra compuerta tipo gusano. ¿Sí? Seleccionamos, le damos OK y ahí ya ha cambiado la representación para nuestras compuertas como la tenemos acá, ¿no? Y ahora, por ejemplo, voy a hacer para la compuerta tipo tarjeta, ¿no? Para la compuerta tipo tarjeta, ¿no? Vamos a editar. Ahora, la compuerta tipo tarjeta, si nos damos cuenta, tenemos esta representación, ¿no? Entonces tenemos la pantalla de la compuerta, un rectángulo, una línea vertical y un círculo, ¿no? Y un círculo. ¿No? Entonces vamos a agregar, nos vamos en la primer layer, nos vamos carácter marker symbol, ¿sí? Carácter marker symbol, buscamos nosotros el rectángulo, buscamos el rectángulo, ¿sí? La línea vertical, vamos a agregamos una capa en Esri IGL Font 23, ahí tenemos nosotros, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la línea, y por ejemplo vamos a agregar el círculo, por ejemplo acá lo tenemos, ¿no? En Esri Default Marker, tenemos ahí el círculo, ¿no? Entonces vamos a agregar un poco los tamaños, ¿no? Ahí tenemos la línea, le vamos a dar un offset, ¿sí? Y al círculo le vamos a dar un offset. Vamos a un poco más pequeño. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Vamos a bajarlo un poco. Ahí está, por ejemplo, y ya tendríamos nosotros nuestra compuerta, del tipo tarjeta, ¿no? Le damos OK, y si ustedes se dan cuenta, acá yo ya tengo, por ejemplo, le doy acá Save As y le doy compuerta tipo tarjeta, ¿no? Finalizar. Y por ejemplo, si es que nos damos cuenta, no nos deja, por ejemplo, hemos creado o hemos guardado mal, por ejemplo, acá yo tengo dos gráficos idénticos, ¿no? Tengo dos gráficos idénticos y estos no me dejan eliminarse, ¿no? No puedo eliminar, no lo puedo eliminar, ni puedo reemplazarlo, porque si le pongo el mismo nombre, me lo va a guardar, ¿sí? Es más, no puedo reemplazarlo, ¿no? Vamos a seleccionar compuerta tipo tarjeta y ahí están ya todas mis compuertas del tipo tarjeta.
¿no? Entonces, nos vamos acá, ¿sí? Nos vamos a la pestaña Customize, ¿sí? Y nos vamos acá donde dice Style, sí, Style Manager. Nos vamos a Style Manager, ¿sí? Acá en Style Manager desplegamos acá el disco C, desplegamos acá nuestro disco C, y acá tenemos, por ejemplo, tenemos dos símbolos de carpeta, de amarillo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en Marker Symbol, tenemos ahí nosotros nuestras representaciones, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo compuerta madera, compuerta tipo gusano, compuerta tipo tarjeta, y tengo esta compuerta, y esta es la que yo deseo eliminar. Entonces selecciono, le doy clic derecho y le doy delete, ¿sí? Le doy eliminar y me ha quedado eliminar. Ahora le doy cerrar. Y si deseo irme, ya me he eliminado la simbología que yo deseaba o que me estaba duplicando o que había creado mal y lo había guardado. ¿Sí? Dice, ya no salen los tres tipos de compuerta en tipo FE y se guardó todas las compuertas en tipo de madera creado. Julián, no entiendo bien tu consulta. ¿Podría ser un poco más claro? Y se guardó todas las compuertas en tipo de madera. Para poder apoyarte en tu error. No, y entonces ahí tenemos, por ejemplo, tenemos nosotros la creación de esta simbología del tipo punto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál desearían que lo podamos realizar? ¿Cuál simbología podemos realizarlo? Para, bueno, no creo que la podamos realizar todas, ya debido al tiempo, ¿sí? Debido al tiempo no la podemos realizar. Para poder realizar una simbología más y continuar, por ejemplo, con la simbología del tipo línea. ¿Sí? ¿Cuál desean ustedes, por ejemplo, poder realizarla? De simbología que podamos realizar de acuerdo a las diferentes estructuras. Por ejemplo, acá nosotros tenemos para red hidrométrica, tenemos de estructuras, tenemos, por ejemplo, alcantarilla, tenemos rápida, tenemos vertedero, ¿no? En estructuras tenemos esto, tenemos el de boca toma. ¿Cuál desearían para poder realizarla? O escojo, por ejemplo, al azar. Algo puntual, o sea, ¿qué estructura, por ejemplo, no? ¿Qué estructuras se harían? Porque hay varias estructuras, hay alcantarilla, rápida, por ejemplo, vertedero, tenemos boca toma, tenemos también red hidrométrica. Sí, la de los canales lo vamos a hacer, sino que yo lo que quiero terminar es la de punto. ¿Sí? La de punto, quiero terminarlo. La de canales sí lo vamos a hacer después de esto. A ver, por ejemplo, alcantarilla, vertedero. Manantial utilizado. Sí, pero de los que tenemos acá, porque si no, vayamos a confundir un poco. De partidor. Créanme, de partidor es simple, ¿eh? Se ve un poco complicado acá el partidor. Pero el partidor, haces una línea acá, una línea acá. Por ejemplo, el partidor es bastante simple. No recuerdo. Simplemente parece difícil. A mí también cuando los alumnos para el inventario me decían, esta de partidor sí va a ser un poco complicada, pero simplemente haces línea acá, haces una línea acá, haces una línea acá, solamente te manejas con el offset,
te manejas netamente con el offset. Y estas flechas son los símbolos. Estos símbolos de flechas tú lo puedes conseguir, ¿sí? Estos símbolos de flecha, por ejemplo, lo puedes conseguir acá dentro del GIS. Tenemos ahí símbolos, ¿no? Pero de las que tenemos acá, ¿sí? Ya veo, para no demorar, por ejemplo, el de vertedero lo vamos a hacer, ¿sí? Ya, veamos ahí. Entonces el de estructuras lo voy a categorizar, ¿sí? Entonces, nuevamente, abro la tabla de atributos y ¿en qué tengo el tipo? En descripción. En descripción tengo el tipo, entonces vamos a categorizar. Estructuras, propiedades, symbology, nos vamos a categorías, único valor y en value field escogemos descripción, ¿no? Habíamos visto que está en descripción, habíamos visto que estaba en descripción las estructuras, ¿no? Entonces le damos a agregar todos los valores, desactivamos acá y ahí tenemos ya nosotros tenemos nuestros tres tipos de estructuras, ¿no? Le damos a aplicar y le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos para cambiarle a cada uno, el tipo de simbología, ¿no? Tenemos para cambiar el tipo de simbología. Habíamos dicho el de vertedero, ¿no? Vamos a buscar el de vertedero. ¿Dónde lo tenemos? Acá tenemos, por ejemplo, el de vertedero. Nos dice rectangular, triangular, trapezoidal, otro tipo de vertedero con puertas aforadas. No, como no tenemos, no nos especifica acá qué tipo de vertedero tiene. Vamos a ver. Voy a darle. No nos está especificando, ¿no? Quizás, por ejemplo, lo hemos obviado, ¿no? Es información, quizás vamos a considerar como si fuera otro tipo de vertedero, por ejemplo, o podemos considerar como si fuera rectangular, ¿no? Vamos a hacerlo como si fuera rectangular, porque en sí es la misma simbología. Y si se dan cuenta, de las estructuras de medición también es la misma simbología. Lo que cambia solamente son las letras, ¿no? Lo que cambia solamente son las letras. Por ejemplo, acá tenemos el de red hidrométrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, rectangular. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Entonces, vamos. Le damos clic en vertedero y acá le damos editar símbolo, ¿sí? Le damos editar símbolo, ¿sí? Y ahora vamos a escoger primero, si vemos, tenemos una línea horizontal, un triángulo y una letra, ¿no? Entonces, nuestra primera capa es vamos a ir a carácter marker symbol, es una línea horizontal. Si recordamos, se dan cuenta, prácticamente están casi en lo mismo que nosotros hemos seleccionado. Si nos damos cuenta, la línea horizontal, la línea vertical, lo teníamos en el IGL font 23. No necesariamente puede estar una línea vertical acá en el IGL font 23, puede haber varias líneas verticales. Por ejemplo, hasta podemos encontrar una línea horizontal, ¿no? Netamente, por ejemplo, yo me elijo esta línea horizontal y lo que hago es ponerle acá, cambiarle el ángulo, por ejemplo, ponerle 90 grados. Le pongo 90 grados y esta línea me ha puesto vertical, ¿no? Entonces, no necesariamente podemos encontrar un símbolo idéntico, ¿sí? Necesariamente no vamos a poder encontrar un símbolo idéntico, ¿no? Es decir, idéntico en el sentido, por ejemplo, de rotación, ¿no? Que nosotros lo podemos rotar, ¿no? Por ejemplo, vertical, lo pasamos a horizontal, no hay problema. Por ejemplo, yo elijo ahí, ¿no? Y por ejemplo, si le pongo 90, se me vuelve horizontal, ¿no? Si le pongo 0, ahí ya está vertical, ¿no? Entonces, agrego otro campo. El otro campo, por ejemplo, era un triángulo. Me parece haber visto en el IGL font 23 también un triángulo. Tenemos acá uno acá, o tenemos acá otro tipo un poco más resaltado, ¿no? Y si se dan cuenta, también teníamos nosotros, vamos a agregar otro campo, si se dan cuenta acá también teníamos otro triángulo, ¿no? Entonces, como lo digo, los símbolos
podemos encontrarlo en diferente. No necesariamente lo vamos a encontrar en un mismo lugar, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a ver, me parece que acá teníamos nosotros letras, ¿no? En Esri Elements. En Esri Elements teníamos letras. ¿Cuál era la letra que acompañaba? Era R. Vamos a ver. Justo no hay esa letra R. Tenemos acá A, R, L, H. No, no encontramos acá, por ejemplo, la letra R. No, tenemos acá RA, RN, pero no tenemos la letra R sola, ¿sí? Entonces vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, yo cuando hago para buscar uno nuevo, por ejemplo, me voy acá en el Elements y con el cursor del mouse bajo nomás. Bajo y estoy bajando el tipo. Y más o menos ahí voy buscando si encuentro, por ejemplo, una letra que yo deseo. Por ejemplo, acá hay una letra R, pero está en un círculo, ¿no? Por ejemplo, acá entonces voy a ver si tengo más acá. No tengo, ¿no? Voy buscando, por ejemplo, acá encuentro también que están, pero están resaltadas, ¿no? Si voy bajando, vamos viendo. Acá tenemos otra, pero están con letras unidas, ¿no? Vamos a buscar. Por ejemplo, acá teníamos una F. Esto es lo que habíamos buscado. Vamos a buscar, a ver si alguien lo encuentra, nos comenta. A ver si alguien encuentra una R. Sí, acá podríamos encontrar. Aquí tenemos este norte y sur. Claro, no. Sí, por ejemplo, acá yo encuentro una R, ¿no? Sí, las encontramos quizás no en Esri, pero las encontramos acá, ¿no? A ver, quizás acá, por ejemplo, podemos obviar, ¿no? Podemos obviar. ¿Por qué les digo podemos obviar? Porque, a ver, mire, el elemento lo que habíamos hablado, por ejemplo, hace un momento, ¿no? Cuando no seleccionamos, por ejemplo, lo de Esri, cuando no seleccionamos lo de Esri, si nosotros graficábamos acá, esto nos salía ahí, ¿no? Y, por ejemplo, si podríamos poner un texto, acá, por ejemplo, una R, ahí, si esto, que no estaba trabajado con las capas Esri, no estaba trabajado con las capas Esri, ¿no? Teníamos ahí. Lo que sucedía era que se desfasaba, ¿no? Se desfasaba una de la otra. Y ya no había una unión. Esto sucedió con ese elemento que nos decían, ¿no? Con el partidor, porque el partidor lo habían creado, digamos, digamos, capas que no eran de Esri, ¿no? Justo el partidor habían creado con capas que no era Esri. Y estas capas, al momento de exportar a PDF, se distorsionaba la imagen, ¿no? Entonces no nos daba no nos daba lo que nos representaba en el GIS, pero por ejemplo,
si esta imagen es separada, creo que sí podemos nosotros utilizar, porque esta va indefinidamente con nuestro gráfico, ¿no? Si nos damos cuenta en la normativa, va indefinido al gráfico, ¿no? Va indefinido, por ejemplo, al gráfico, ¿no? Y es, por ejemplo, una letra, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la R. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ajustar, por ejemplo, tamaños, ¿no? Le voy a dar un 12. Por ejemplo, acá Anita nos dice en Esri, a ver, vamos a ver. Anita nos dice en Esri US Forestry. Hay una R, nos dice. En esta tenemos acá una R, me parece, y acá tenemos acá una R, si nos damos cuenta, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una R, ¿no? Gracias, Anita. Ahí, por ejemplo, en Esri, ahí tenemos una R, ¿no? Lo cual nos facilita y nos complementa un poco la idea que estábamos nosotros trabajando, ¿no? Ahí tenemos nosotros una R. Y lo que únicamente, lo que cambié era la línea horizontal, acá sigue con la R. Pues acá vayamos de nuevo a la línea, que digo, a la línea vertical, ¿no? Me parece la línea vertical estaba en el font 23. Esri font 23. Ahí está, ¿no? Y esta, por ejemplo, vamos a subirle un tamaño, 12. ¿Qué tanto? Ya, está también para abajo, entonces vamos a darle un 14 y vamos a darle un offset para abajo también. Está un poco todavía. Vamos a subirlo un poco. Ahí creo, ¿no? Porque si se dan cuenta, no empieza, digamos, en la base del triángulo, sino tiene un desfase, ¿no? Tiene un desfase. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, y acá la R, vamos a darle un mayor tamaño, le doy 14, y le voy a dar en X, lo voy a desplazar un poco en Y, ¿sí? Por ejemplo, vamos a darle un 18, y ahí, por ejemplo, ya tengo ya tengo, por ejemplo, el gráfico de mi vertedero rectangular, ¿no? Ya tengo ahí el gráfico de mi vertedero rectangular, ¿no? Le doy OK y ahí ya está la simbología de mi vertedero rectangular, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Y lo podemos guardar, ¿no? Entonces le ponemos vertedero rectangular, ¿sí? Y le doy finalizar. Le doy finalizar. Y ahí ya tengo yo guardado, ¿no? Y le doy OK. Y le doy OK. Y ahí ya me ha cambiado, por ejemplo acá, si nos damos cuenta, ya tenemos nosotros la simbología para este vertedero, ¿sí? Ya tenemos la simbología para este vertedero, ¿no? Por ejemplo, para esta red hidrométrica vamos a darle otra simbología, vamos a darle un triángulo, ¿sí? Para la boca toma, vamos a darle, no hay un rectángulo, tenemos un rectángulo, entonces le doy editar símbolo y por acá habíamos visto rectángulos. Por acá, por ejemplo, acá hay esto lo elimino, le doy un rectángulo y le doy 90, ¿no? Por ejemplo, ahí está, ¿no? Ahí están de nosotros, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la simbología de nuestro canal, ¿sí? Vamos a hacer la simbología tipo línea, ¿sí? Vamos a hacer la simbología del tipo línea, ¿no? Entonces, se entendió básicamente, digamos, para el tipo punto, ¿no? Se entendió un poco para el tipo punto, ¿sí? Espero sí se haya entendido un poco para el tipo punto, ¿no? Más que todo porque necesitamos hoy día avanzar la parte de plano, ¿sí? Voy a terminar con este módulo 1, ¿no?
Si no, podríamos hacerlo quizás de todos, ¿no? Entonces, para canal, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos nosotros a la norma, ¿no? A la norma. Y acá tenemos nosotros para canales. Tenemos la simbología para tipo línea, ¿no? Para tipo línea. Entonces nos especifica, ¿no? Para principal, primer orden, segundo orden, tercer orden, quinto orden. Y netamente nos especifica solo hasta quinto orden. Cuando nos tocó sexto, séptimo, octavo orden, elegimos colores, porque no los establecía, por ejemplo, la normativa, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Eh, Estoy tratando de ver para poder enviar algún documento a Lana, por ejemplo, según la experiencia, enviar algunas observaciones a esta normativa, ¿no? A esta normativa. Quería viajar a Lima para poder ver con qué personas nos podemos reunir para poder ver este tema, porque hay muchos, un poco algunos vacíos en cuanto tanto a la simbología como a la misma normativa, ¿no? Entonces, para poder corregir, o quizás en mi caso yo quizás esté un poco equivocado, ¿no? No lo sé, pero quizás poder mandar un documento o tener una conversación, ¿no? Para poder mejorar un poco esta normativa, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Tenemos color revestido de acuerdo al tipo. Entonces, por eso es que yo les decía, no sé si recuerdan, a ver, estamos en la 33, ¿no? Esta está en la, si abrimos nosotros la 30, si abrimos nosotros la 30, en la última parte que tenemos los cuadros, ¿sí? En la última parte que nosotros tenemos acá los cuadros, por ejemplo, para estructura de canal, ¿sí? No hay ningún campo que diga tipo, no hay ningún campo que diga tipo, no tengo ningún campo, tipo, no tengo ningún campo que diga tipo. Pero yo no sé, o he adjuntado un campo que diga tipo, no sé si recuerdan. Si yo abro la tabla de atributos, veo acá un campo que diga tipo, ¿no? Tipo. Y este tipo, ¿por qué yo le he puesto? Le he puesto lateral de primer orden sin revestir, canal principal revestido. ¿Qué quiere decir? Que si nos damos cuenta, esta misma representación es lo mismo que nos solicitan a nosotros la normativa. Es lo mismo que nos solicita la normativa, ¿no? Canal principal, por ejemplo. Canal principal revestido o sin revestir, ¿no? Canal principal revestido. Por ejemplo, lateral de segundo orden sin revestir. Lateral de segundo orden sin revestir, ¿no? Sin revestir, ¿no? Entonces, por eso yo siempre genero esta columna. ¿Para qué? Para lo que hacíamos anteriormente, ¿no? Categorizar en base a tipo. Entonces, lo habíamos visto nosotros tipo, digamos, es algo que nosotros a veces como profesionales tenemos que agregar cosas que quizás nos van a facilitar para poder desarrollar acorde a esta normativa, ¿no? Entonces, a canal le damos clic derecho, propiedades, nos vamos a Symbology, Categories, ¿sí? Categorías, y le damos único valor, y acá en Value Field, ¿qué vamos a escoger? Escogemos tipo, ¿sí? Escogemos tipo, y le damos añadir todos los valores. Y si se dan cuenta, acá ya tenemos todos, ¿no? Nos categoriza principal revestido, canal principal sin revestir, lateral de primer orden revestido, lateral de primer orden sin revestir, lateral de segundo orden sin revestir, ¿no? Ya nos categoriza. Sí, como les comenté al inicio, ¿no? Mucho cuidado al momento de tipear un poco, porque por ejemplo, había en algunos casos que ponían doble espacio, y al poner, por ejemplo, doble espacio, te categoriza, te dice lateral de primer orden revestido, y acá también te aparece lateral de primer orden revestido. ¿Qué quiere decir? Que quizás si te aparece la misma nomenclatura, quizás hay un espacio de más, ¿no? Hay un espacio de más, o quizás alguno tuvo una tilde, ¿no? Entonces, como les decía, hay que esto copiar idéntico, bueno, correspondiente a cada tipo, ¿no? Para al momento de la categorización no tener esos inconvenientes, ¿no? No tener esos inconvenientes, ¿no? Entonces, desactivo acá y le doy aplicar y le doy aceptar. Y si se dan cuenta acá, ya me ha representado
ya me ha representado cada tipo, ¿no? Ya me ha representado por cada tipo, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿sí? ¿Cuál era, por ejemplo, para el principal revestido? Es color violeta y es esta representación. Y es esta representación en la línea, ¿no? Entonces, revestido, vamos a hacer clic, no se visualiza mucho la línea, pero más o menos, si nos acercamos un poco, ahí podemos visualizar y le damos clic a esa línea. Y nos sale algo parecido a lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Nos sale, digamos, algo parecido a lo del tipo punto, ¿sí? Algo parecido a lo del tipo punto, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a editar símbolo, ¿no? Nos vamos al mismo botón, ¿no? Editar símbolo, ¿no? Entonces, una vez teniendo acá parecido, digamos, al del tipo punto, vamos a generar, a ver, nos dice, esta resolución ya ha sido modificada, si bien es cierto no hay grandes cambios, sí sería bueno que indiques la información legal está en la RJ. Sí, exacto, lo que yo indico es que es lo que hemos indicado, en toda clase hemos indicado que la normativa vigente es la 327, la 30 era la normativa anterior y era la que estaba derogada. Sí, siempre hemos indicado eso, sino que a esta le falta, por ejemplo, esta información, ¿no? Pero se ha indicado al inicio de este tema, en la segunda clase también hemos indicado, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Esta 030 está derogada, la que está aprobada, o digamos, como dice la que se utiliza, es la 327, ¿sí? Eso está, sino que como yo digo, mucho de esta normativa se lo ha hecho en base, digamos, a las estructuras grandes de los canales. Por eso es que quizás hay algunos vacíos, porque si, por ejemplo, yo me hubiera dedicado a hacer los inventarios de las estructuras grandes, por ejemplo, de los proyectos, ¿no? Por ejemplo, de Tinajones, de Choimochi, esos inventarios sí quizás cumplirían con lo del inventario, con esta normativa, ¿no? Pero ver la realidad desde otro punto de vista, de otra parte del Perú, desde otra juntas de usuarios, no se acoplan mucho a esta normativa, ¿no? No se acoplan mucho a esta normativa, ¿no? Entonces, ya, tenemos ahí nosotros, por ejemplo, la ventana para el editor de líneas, ¿no? Y acá en tipo, si nos damos cuenta, es prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos una vista previa, los layers y las modificaciones que podemos realizar a esta simbología, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a darle nosotros en Cartographic Line Symbol, ¿sí? Le vamos a dar acá. ¿Sí? Le damos acá. Entonces, el color nos dice que es un color violeta, ¿no? Por ejemplo, selecciono el de acá, un color violeta nos dice que es la línea, ¿no? Nos dice, es un color violeta, ¿no? A ver, ¿qué más nos indica la normativa? La normativa nos indica que es una línea continua, ¿no? Acá tenemos una línea discontinua, una línea con 2 puntos, ¿no? Bueno, acá no es una línea discontinua, sino es con un punto, no sé por qué acá no estará el punto, porque acá sí está el punto, ¿no? Este es con punto, ¿no? Tenemos ahí, entonces tenemos acá una línea discontinua, ¿sí? Acá no hay mayor detalle, es continua, no necesitamos mayor cambio, ¿no? Entonces agregamos otro layer, ¿sí? Y en este layer lo que vamos a agregar, por ejemplo, es simplemente estos cuadrados, ¿no? Vamos a agregar los cuadraditos, ¿no? Vamos. Entonces acá vamos a cambiar y le vamos a dar a Marker Line Symbol, ¿sí? Le vamos a dar Marker Line Symbol, ¿sí? Acá en Marker Line vamos a seleccionar el símbolo. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo, digamos, es un cuadrado. Si no lo encontramos acá los símbolos, si no encontramos acá, por ejemplo, los símbolos, por ejemplo, yo voy a buscar un cuadrado. Si no lo encuentro acá, si se dan cuenta, encuentro, pero uno relleno, ¿no? Acá encuentro otro, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, le doy no color, ahí, por ejemplo, ya tengo, ¿no? Pero si no encontrara, igual nos vamos acá a editar símbolo y acá podemos buscar los diferentes,
crear las diferentes simbologías como habíamos hecho, ¿no? Anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo lo selecciono y le doy OK. Le doy OK, ¿no? Acá, por ejemplo, en la vista previa me sale así, ¿no? Todo amontonado. Pero si nos vamos nosotros acá, acá escojo el color, ¿no? El color es violeta, ¿no? Violeta, ¿sí? Y acá nos vamos a la pestaña Template, ¿sí? Nos vamos acá, Template. Y si nos damos cuenta, acá tengo dos cuadrados rellenos, ¿no? Tengo dos cuadrados rellenos. Uno, si lo puedo activar, lo puedo desactivar. El otro no lo puedo activar ni desactivar, sino que el otro me representa, ¿qué me está representando con el otro? Me está representando la densidad del gráfico que yo he elegido. ¿Qué quiero decir con esto de la densidad? Que si yo, a medida que más me aleje, hago una densidad a este gráfico, ¿no? A este gráfico que yo he elegido. Le estoy dando una densidad. Si yo quiero mayor densidad, lo pongo ahí. Si yo quiero menos denso, lo alejo, ¿no? O por ejemplo, acá también puedo graficar otro. ¿No? Si se dan cuenta, cada vez que y si yo no pinto nada, no activa. Entonces, cada vez que yo pinte una celda, quiere decir que yo estoy pintando, de acuerdo a este espaciamiento, un nuevo gráfico, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces puedo hacer una combinación, ¿no? Puedo hacer una combinación. Por ejemplo, ahí lo dejaría. Pero si nos damos cuenta, esta línea, este cuadrado no está relleno y este sí lo está. Me parece que acá lo hemos rellenado. Y acá tenemos que cambiar el color de la línea. Esto lo voy a eliminar y acá vamos a tener que cambiarle el color de la línea. ¿No? Ahí está. Ahí es donde nosotros tenemos que cambiarle el color, ¿no? Ahí tenemos nosotros, hemos cambiado el color, netamente el color, no el relleno, ¿sí? Y acá, por ejemplo, le podemos dar el tamaño también, ¿no? Ahí tenemos nosotros ya prácticamente tenemos graficado nuestra simbología para el tipo línea, para el tipo canal principal revestido y lo podemos guardar, ¿no? Por ejemplo, acá le podemos principal revestido y le doy finalizar y ya me ha guardado el principal revestido, ¿no? Y netamente los que son principal revestido, solamente esos me cambia la simbología, ¿sí? Solamente esos son los que me está cambiando la simbología, ¿no? El principal sin revestir, si nos damos cuenta, el principal sin revestir solamente es la línea continua del color violeta, ¿no? Entonces selecciono y acá no hay más que hacer. Esta es una línea continua, le cambio el color a violeta, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahora, por ejemplo, el lateral de primer orden revestido, Vamos a ver, lateral de primer orden es color marrón, revestido es una línea discontinua con dos cuadraditos, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces nos vamos al editor, para la línea nos vamos acá donde dice Cartographic Line Symbol, el color nos dice que es un color marrón, ¿sí? Es un color marrón, ¿no? Pero bueno, acá más que discontinuo era discontinuo pero con un punto, no sé por qué acá no aparece, era con un punto. Pero bueno, vamos a hacerle caso a esto, ¿no? Porque yo que recuerdo en la normativa anterior era con un punto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces tenemos acá en template y acá es prácticamente lo mismo, ¿no? Es la densidad del gráfico. Es la densidad del gráfico que vamos a realizar, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a poner por acá y ustedes ven, ¿no? Si yo hago, ahí ustedes se dan cuenta, si yo he graficado, por ejemplo, 6 cuadrados continuos y yo me estoy acercando, le estoy dando una mayor densidad. Si yo me alejo,
los estoy separando más, ¿no? Los estoy separando más. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 2, 6, 8, 10, por ejemplo. Le voy a dar 10, ¿no? Y le voy a dar, por ejemplo, una densidad ahí. Y ya le estoy haciendo discontinuo. Por ejemplo, si yo quisiera hacerlo discontinuo a 2 puntos, discontinuo, así como tengo el de acá, por ejemplo, discontinua 2 puntos, ¿no? Discontinua 2 puntos. Simplemente le doy, por ejemplo, un espaciamiento, ¿no? Le digo 1, 2, 3, 4 y acá le doy un punto. Y acá esto lo alejo un poco y le doy 1, 2, 3, por ejemplo ahí. Y ahí ya tengo mi línea con 2 puntos. Representado mi línea con 2 puntos, ¿no? Si se dan cuenta, ahí yo ya tengo representado, por ejemplo, lo que me solicita, ¿no? Una línea con 2 puntos, si fuera el lateral de segundo orden, pero estamos en el lateral de primer orden, ¿no? Que no tiene ningún punto, nos dice la normativa, ¿no? Entonces, solamente es discontinuo, ¿no? Solamente es discontinuo. Y agregamos otro campo, esta vez en marker line symbol, ¿sí? Agregamos el símbolo, que como habíamos visto es un cuadrado, ¿sí? Le doy no color, pero le cambio el color acá, le cambio el color marrón, ¿no? Le doy color marrón, ¿sí? Le doy OK, y ahí ya tengo el color marrón. Y me voy al template. Ah, pero está muy grande, por ejemplo ahí. Acá me ha rellenado nuevamente, le doy no color, ¿no? Y me voy al template. Está muy grande, creo. Vamos a bajarlo un poco, ahí. Y si ustedes se dan cuenta, ahí por ejemplo yo ya tengo representado mi línea punteada con lo que me indica, ¿no? Línea discontinua con un símbolo cuadrado para el revestido, ¿no? Y guardo, por ejemplo, primer orden revestido, ¿no? Primer orden revestido, ¿no? Y ahí yo tengo ya para el primer orden revestido. Y lo consiguiente para las otras simbologías, ¿no? ¿Se entendió esta parte para línea? ¿Sí? ¿Se entendió un poco para línea? ¿Quedó entendido? Si tuvieran alguna pregunta en cuanto a esta simbología, pueden hacerlo. Pues bien, entonces como indicaba, prácticamente es, como decía, la representación es lo mismo, ¿no? La representación es casi idéntica tanto para punto como para línea, ¿no? Hemos visto entonces cómo poder modificar, cómo poder guardar, cómo poder borrar esta simbología, ¿no? No hay, no hay algo que quede, por ejemplo, diferente, ¿no? Por ejemplo, acá al lateral, si acá se dan cuenta, acá también, por ejemplo, tenemos continua, discontinua, continua con puntos, también tenemos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, para el lateral de primer orden sin revestir, ¿qué nos dice? El lateral de primer orden sin revestir es marrón y es una línea con un punto, ¿no? Entonces buscamos acá, yo tengo acá una línea con un punto, ¿no? Y es de color marrón. Y es de color marrón, por ejemplo. Ahí. El de segundo orden, ¿qué color es? Azul. Es sin revestir, no tiene, digamos, esos cuadrados, es una línea discontinua con 2 puntos. El de segundo orden es azul, nos indica. ¿No? Por ejemplo, ahí, pero es una línea discontinua con 2 puntos. Acá lo tengo yo, por ejemplo, acá donde dice divide, tengo una línea discontinua con 2 puntos y le cambio el color azul. Y ya tengo ahí la representación según normativa de mis canales, ¿no? De mis canales, ¿no? Todo ahí quedó un poco claro, ¿sí? Entonces, vamos a entrar, por ejemplo, a la parte de plano, ¿sí? Vamos a entrar nosotros a la parte de plano. Para eso,
Vamos a hacer un plano sencillo en ArcGIS, ¿sí? Vamos a hacer un plano sencillo. Entonces, para eso nos vamos a este icono, donde dice Layout View, ¿sí? Nos vamos a este icono. ¿Sí? Nos vamos a este icono que dice Layout View, el segundo icono. ¿Sí? Nos vamos a este icono que dice Layout View. ¿No? Entonces nos vamos a este icono y ya tenemos ahí una representación, ¿no? Representación de una hoja, ¿no? Ahí tenemos nosotros nuestra hoja. ¿Sí? Tenemos nosotros ahí nuestra hoja. Entonces, lo primero que vamos a hacer, voy a guardar. Bueno, yo ya le he guardado como inventario. Ustedes lo pueden guardar el MXD. Yo ya le he guardado. La clase anterior lo hemos guardado. Yo voy a guardar. Y lo primero que vamos a hacer es elegir la representación, el tamaño de nuestro papel. ¿Sí? ¿En qué papel lo vamos a imprimir? ¿Sí? Entonces nos vamos a File. Y nos vamos acá a la opción donde dice Page and Print Setup. ¿Sí? Nos vamos acá, Page and Print Setup. Le damos clic. Y acá vamos a elegir nosotros el papel, ¿no? Por lo general siempre escogemos, por ejemplo, alguna impresora, ¿no? Por ejemplo, PDF o alguna impresora que tengamos conectada, ¿no? A nuestro ordenador, por ejemplo, PDF, ¿no? Y elegimos acá las hojas acorde a la impresora que nosotros estamos eligiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí elegimos, ahí tenemos nosotros las hojas, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera el caso que hay algunos ordenadores que no tienen esto y a veces no encuentran, por ejemplo, acá una 0, no encuentran una 1, no encuentran una 2. Hay el caso, ¿no? Hay el caso, ¿no? Lo que pueden hacer es desactivar acá donde dice Use Printer Paper Settings, ¿no? Desactivar. Y acá, por más que acá yo tenga cualquier impresora, solamente me cambia acá. Pero si se dan cuenta, ha estado esto activado. Si yo desactivo, acá me deja poner un tamaño de hoja acorde a las medidas que yo ingrese. O también, acá también tiene tamaños de hojas de papel por defecto, ¿no? Tamaños de hojas de papel por defecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo elijo un A1, ¿no? Yo elijo un A1, ¿no? Y acá, por ejemplo, la orientación, ¿no? Vertical u horizontal, ¿no? En este caso le vamos a dejar en vertical, ¿no? Entonces seleccionamos un A1 y seleccionamos vertical y le damos OK. Le damos OK, ¿no? Ahí tenemos nosotros nuestro, nuestro plano. Y si se dan cuenta, esta hoja yo lo muevo de esta forma, ¿no? Que en sí no es una hoja, sino en ArcMap lo denominamos nosotros como frame, ¿sí? Cuando nosotros usamos esto viene a ser denominado frame. En ArcMap a esto se le denomina frame, ¿sí? A esto se le denomina frame, ¿no? A esto lo denominamos nosotros frame, el cual nosotros podemos adoptar el tamaño si deseamos, generamos acá un gráfico pequeño, quizás acá queremos representar otro gráfico, no lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, ahí, lo dejo ahí, y esto se llama frame, ¿no? Este layer es un frame, En ArcMap viene a ser un frame, ¿no? Vamos a ver. Ahora, por ejemplo, yo acá selecciono el frame, si yo acá selecciono cualquier parte, no voy a seleccionar, por ejemplo, la escala, ¿no? Lo que yo quiero ahora representar es la escala. Entonces, para la escala de este dibujo, no necesito primero darle clic al frame, ¿sí? Darle clic al frame. Le doy clic al frame y acá tengo diferentes escalas, ¿no? Que yo puedo usar, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en la 327, y este es otro, por ejemplo, otra parte, esto está en el capítulo 2, en la 327, en la normativa que es vigente, entiéndase bien esa parte, ¿sí? Acá está. En la 327, en la página del PDF 8,
¿sí? En el capítulo 2, inventario de infraestructura hidráulica, nosotros ahí tenemos una que nos comenta, ¿no? El B10, el anexo B10, por ejemplo, nos dice esquemas hidráulicos, y planos, ¿no? Deben elaborarse a escala 1 en 10.000 o 1 en 5.000, ¿no? Y haciendo uso de la simbología establecida en el formato, lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, la escala debe ser 1 en 10.000 o 1 en 5.000, ¿no? 1 en 10.000 o 1 en 5.000. Lo cual, a veces, créanme que en algunos planos estas escalas no se van a ajustar. Por ejemplo, en los inventarios que hemos realizado, que he supervisado, no se realizan en estas escalas, no se puede ver. ¿Por qué? Vamos a ver. Este dibujo, por ejemplo, esta información que yo les he proporcionado, si ustedes podrán ver la información completa, es prácticamente algo similar a esta parte, lo que ustedes pueden ver. Algo similar a esto es casi lo que se visualiza en todo el plano. Yo he quitado varios puntos de compuertas, ¿no? ¿No? Entonces, es prácticamente similar y adecuarlo a una escala de 1 en 10.000 o 1 en 5.000 no se puede visualizar bien el dibujo. Si ustedes se dan cuenta, mira, el plano se plotearía algo así, ¿no? Entonces, pero bueno, tenemos que seguir nosotros apoyándonos en la norma. La norma no nos dice u otra escala que pueda acogerse al gráfico del plano, no nos dice. Entonces nosotros netamente tenemos que hacer caso a la norma, bien 1 en 10.000 o 1 en 5.000, ¿no? Tenemos que elegir, ¿no? Pero tampoco vamos a plotear un plano así, ¿no? Tampoco es como que vamos a plotear nosotros un plano así, ¿no? Tampoco. Entonces, para eso es, que nosotros debemos ingeniarnos cómo debemos representar estos tipos de plano. Por ejemplo, ¿no? A ver, yo digo, ya que estamos acá en el tema de escalas, ¿no? Selecciono el frame y acá yo activo mi escala, por ejemplo, pero, profesor, acá no hay 1 en 5.000. Pues no hay problema, muchachos. Seleccionamos, si nos damos cuenta, selecciono antes de los dos puntos y le doy 5.000, ¿no? Y le doy 5.000 y le doy Enter. Y ahí ya me ha graficado, a la escala 5.000 este frame, ¿no? Pero, ¿cómo lo puedo mover? Si yo lo muevo esto, se me está moviendo. Le doy Control Z, solamente me mueve, digamos, todo el gráfico, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para moverlo? Pues, si visualizamos acá, tenemos una manito, ¿no? Al lado de estas lupas, tenemos acá una manito, ¿no? Tenemos una manito. Si hacemos clic en la manito, ya nos deja movilizar lo que contiene solamente el frame, ¿sí? Lo que contiene solamente el frame, ¿no? Entonces, yo les indicaba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en una escala 1 en 5.000, lo que hacíamos era, lo hacíamos por tramos, los planos, ¿no? ¿Qué quiero decir por tramos? Por ejemplo, en la escala menor, la única menor que nos dejaba era 1 en 5.000, porque a veces hacíamos plano en 1 en 2.000, pero esto no estaba acorde, ¿no? No estaba acorde a la normativa. Entonces, tendríamos que, por ejemplo, el último tramo era ahí, ¿no? Ya lo acomodé esta parte. No se puede ejecutar dos planos en un mismo MXD. Lo que hacemos cuando tenemos varios MXD es lo siguiente. Por ejemplo, ahí, ¿no? Yo solamente, o lo que graficábamos era solamente esto, ¿no? Digamos con las curvas a nivel, el shape de ríos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y lo que hacíamos era agregar, por ejemplo, acá yo lo voy a acomodar, ¿sí? Lo acomodo. Vamos a acomodarlo. Con la flechita, si nos damos cuenta, yo hago uso de la flechita para poder acomodar este tamaño del frame, ¿sí? Y la manito para, digamos, la dirección del dibujo. Entonces, de nuevo le doy la flechita, ¿no? Y lo que hacíamos, por ejemplo, era ingresar, por ejemplo, esto lo poníamos por acá, ¿no?
Esto lo poníamos por acá, ¿no? Y por ejemplo lo que hacíamos era insertar un frame, es decir, un nuevo gráfico, así como nosotros tenemos en Layers, esto es un frame, vamos a insertar uno nuevo. Entonces para eso nos íbamos a la pestaña insertar y le decíamos insertar data frame, ¿no? Insertar data frame. Veamos qué es lo que pasa. Le damos clic en data frame y ahí nos sale otra ventana para visualizar, pero se dan cuenta, acá tenemos otro data frame, ¿no? Otro data frame, el cual le damos propiedades, le damos el sistema de referencia, aplicar, y por ejemplo, en general, le podemos poner un nombre, así como layer le podemos poner otro nombre, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y lo que hacíamos era, por ejemplo, si es que no se podía visualizar, esto ya no nos dejaba, por ejemplo, dar una escala, ¿no? Esto, por ejemplo, no nos dejaba dar una escala, ¿no? Ahí está. Y lo que hacíamos era agregar. ¿Cómo agregábamos? Le dábamos anticlic y le dábamos activar acá, le dábamos anticlic y le dábamos activar. Y lo que hacíamos era lo siguiente, en IRH, donde lo tenemos los shapes, lo tenemos acá, los shapes, en la geodatabase, ¿sí? Y lo que nos interesaba acá era, ¿qué es lo que nosotros visualizábamos acá? Visualizamos las compuertas y el canal, solamente las compuertas y el canal. Entonces, arrastramos acá compuertas y arrastramos canal, ¿no? Arrastramos compuerta y arrastramos canal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá compuertas, le doy propiedades, le doy symbology, categorías, y era tipo FE, ¿no? Tipo FE. Y ahí tengo madera, gusano, tarjeta. Desactivo lo de acá y le doy aplicar, ¿no? Y selecciono la simbología. Selecciono la simbología, por ejemplo, este es tipo madera, tipo madera. Tipo gusano, tipo gusano. Tipo tarjeta, tipo tarjeta, ¿no? Y le doy ahí la simbología. Y a este frame lo que hacíamos era darle una escala mayor, ¿no? Por ejemplo, le dábamos una en 2000, ¿no? Y lo que hacíamos con la manito era, estamos nosotros en la parte, vamos a buscar, a ver, espérense, lo moví, voy acá, voy a moverme un poco más, este frame lo movimos, ahí, ¿sí? Lo que yo quería visualizar, vamos de nuevo al de acá, vámonos con la manito, me parece que estábamos en la parte final. No, este es el canal B. Sí, a ver, vamos nosotros. Voy a alargarlo un poco más para poder darme una imagen. Sí. Ah, el canal. Este es el lateral. Ah, me parece por eso. Acá. No, sí, acá estamos. ¿No? Entonces voy de nuevo a achicarlo. Voy de nuevo a achicarlo. Y si nos damos cuenta de lo que acá se veía bien aglomerado, que no es una buena presentación de un plano, esto no es una buena presentación de un plano, por ejemplo, seleccionábamos un frame y amoldábamos a una escala donde se viera un poco más. Por ejemplo, acá todavía sigue viéndose un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces le dábamos una escala quizás no comercial, ¿no? Le dábamos una mayor escala, que digo, una menor escala, ¿no? Por ejemplo, ahí.
Y de lo que se visualizaba todo, voy a agregar un poco acá, ¿no? De lo que se visualizaba todo este tramo bien colmado, ya se visualiza, por ejemplo, un área un poco más vistosa, ¿no? Y lo que hacíamos era nada más, por ejemplo, acá, en la parte de dibujo, acá en esta parte de dibujo, esta barra de herramientas de dibujo, ¿sí? Yo la tengo acá, seleccionadas, por ejemplo, un rectángulo o un círculo, y lo englobábamos, dibujábamos, ¿no? Le dábamos propiedades, fill color, no color, le dábamos aplicar, ¿no? Solamente le dábamos un borde, ¿no? Le damos aplicar, aceptar, y esto, con el mismo seleccionábamos, dibujábamos, por ejemplo, una línea, ¿no? Dibujábamos una línea y lo representábamos acá. Ahora le doy escape, ¿no? Ahí. Lo mismo, dibujábamos de nuevo una línea y esto lo representábamos ahí, por ejemplo, ¿no? Y ya quedaba ahí un gráfico un poco, ya podíamos acomodarnos a la normativa para poder representar esta parte del gráfico, claro que es cortado, y lo mismo podríamos hacer, ¿no? Insertar un data frame y colocar, por ejemplo, un plano base, ¿no? Colocar un plano base y de qué tramo estamos hablando, ¿no? Y de qué tramo estamos hablando en este ejercicio, ¿no? De qué tramo estaríamos hablando en este ejercicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, igual, en este nuevo data frame, colocaríamos el sistema de referencia, le damos a aplicar, aceptar, y ingresaría el shape canal. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos nosotros el shape canal. ¿Y cuál es la parte que estamos visualizando? Pues estamos visualizando nosotros, la parte, nos vamos acá y le damos rectángulo, ¿no? Estamos visualizando prácticamente esta parte, ¿no? Le damos propiedades, le damos no color, le doy a aplicar y aceptar, ¿no? Esta parte ya era lo que estábamos nosotros representando acá, ¿no? No le doy copiar, sino vamos a moverlo un poco más arriba. Esto lo muevo un poco más arriba. Y ahí ya tenemos nosotros, por ejemplo, una representación avanzando un poco nuestro plano, ¿no? Prácticamente se entendió un poco esta parte, lo más dificultoso de la elaboración de plano, que a veces algunas personas no mucho lo entienden. De ahí lo demás ya vamos a avanzar. Quisiera ver primero si se entendió un poco esta parte de agregar los frames, agregar las vistas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos acá, si nosotros nos vamos acá a layout, esto tenemos que ver cuál es lo que nosotros queremos visualizar, ¿sí? Podemos visualizar, por ejemplo, layers. Si yo quiero visualizar layers, le doy activar. Pero si yo quiero visualizar, por ejemplo, lo que yo tengo acá, le doy activar acá. Y ya me está representando lo que yo estaba viendo acá. Por ejemplo, si yo quiero visualizar lo de acá y editar netamente lo de este data frame, le doy clic derecho, activar, ¿no? Acá visualizo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí prácticamente se ha entendido un poco lo de data frame. Nos dice si podría repetir yo hacer otro ejemplo. Prácticamente lo que hicimos, agregar el data frame, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he hecho esto a modo, por ejemplo, esto de acá, lo hemos encontrado, por ejemplo, ¿no? Si es que yo desearía esto, nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, esto era por partes, no lo englobábamos todo esto
No lo englobamos todo, o bueno, depende a lo que quizás ustedes puedan tener, ¿no? En este caso, englobarlo todo esto y darle una escala nos va a salir un gráfico realmente grande, entonces lo hacíamos nosotros por partes, ¿no? Veíamos, por ejemplo, acá, esto se representaba, ¿no? Por ejemplo, esto lo subo más acá, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a subir más acá, ¿no? Esta línea, lo malo es que, digamos, acá lo manejamos así, ¿no? Entonces no nos ayudaría mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo voy a eliminar esta línea. Le doy select, lo selecciono y le doy el eliminar. Y lo que hago es, me voy de nuevo a line, me voy de nuevo a line y ahí tengo, ¿no? De nuevo me voy de nuevo, dibujo otra línea, ¿no? Ahí tengo, por ejemplo, ¿no? A los dos lo voy a cambiar a color rojo, le doy a aceptar. Esto también lo voy a poner en color rojo. Ah, ya, este es el data frame. En frame, en la pestaña frame, esto es un data frame. En la pestaña frame, ahí es donde yo puedo, por ejemplo, ponerle un color rojo. Y acá, por ejemplo, puedo ponerle diferentes características, ¿no? Pero lo vamos a ver un poco más adelante, sino que lo que yo estoy haciendo es el cuerpo del plano, ¿sí? Estoy avanzando un poco en cuanto al cuerpo del plano, ¿no? Por ejemplo, acá yo deseo visualizar, acá, por ejemplo, digamos que acá yo lo veo un poco, digamos, aglomerado, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, puedo agregar varios data frame, ¿no? Puedo agregar varios data frame, ¿no? Entonces le doy insertar data frame, ¿no? E inserto otro data frame. Voy a ponerlo un poco más grande hasta que vayamos. Y nos dice, si creo un nuevo data frame, ¿siempre tendría que volver a poner las características? Sí, tendrías que volver a poner las características a cada símbolo. Por ejemplo, acá yo le voy a poner, al nuevo data frame, le voy a poner el canal. Y esto, por ejemplo, le voy a poner con puertas. Nos dice Roberto Tapia, nos indica, esos data frame deben tener escala. Sí, pero mira, estos data frame, estos dos de acá, los que tenemos acá, la escala, por ejemplo, acá yo estoy trabajando en una escala comercial, ¿no? 1 en 1000. Acá también yo, por ejemplo, puedo trabajar en una escala comercial, 1 en 1000, ¿no? La normativa nos especifica, esto lo conversamos nosotros con las autoridades de la Administración Local del Agua, ¿no? Que, por ejemplo, ajustarnos a esta escala no nos daba. Ajustarnos a esta escala no nos daba. Entonces, la solución que era que el gráfico primordial, el gráfico principal, debería tener la escala. Es decir, si le damos clic al gráfico principal, la escala es 1 en 5000, ¿no? Pero los de acá tendríamos que ajustarnos a que se pueda visualizar, por ejemplo, los data frame. Que, por ejemplo, lo más recomendable, como nos dice, lo que nos dice Roberto, es que deben tener escala. Sí, lo más recomendable es siempre, siempre, siempre trabajar con una escala comercial, ¿sí? Siempre hay que trabajar con una escala comercial. Que a veces cuando me presentaban a mí los planos de inventario para revisar, me presentaban, por ejemplo, planos en escala 1 en 875, 8775, ¿no? O sea, no es una escala comercial, hay que aprender siempre a trabajar con escalas comerciales, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Jacqueline nos dice, ¿y qué sucede si en todo el canal hay estructuras? Es por eso, prácticamente el plano típico que estoy haciendo ahorita es como si en todo el canal va a haber estructuras, porque créeme, bueno, acá en Cajamarca lo que hemos hecho el inventario, créeme que está copadito de, de estructuras. Entonces lo que hacíamos era hacerlo por tramos. El canal, por ejemplo, esto lo estamos haciendo por tramos. Si te das cuenta, acá tenemos un plano base y de este plano base estamos graficando esta parte.
¿no? Y esta parte la tenemos representada nosotros acá, ¿no? Está representada acá. Entonces tenemos que particionar el plano en diferentes, para poder acoplarnos a la escala de la normativa, para poder visualizar las diferentes estructuras, para poder visualizar esas diferentes estructuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros tenemos, y la vamos a poner en 1 en 1000, o, a ver, 1 en 5000 primero, para poder guiarnos. Ahí está, vamos a ir más abajo, tenemos ahí, nosotros, ya está. Ahí está, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por ejemplo, queremos representar netamente esta parte, ¿no? Voy a ajustarlo para poder visualizarlo un poco mejor, ¿no? No lo visualizamos un poco mejor porque al de compuertas en el nuevo data frame no lo hemos categorizado, ¿no? Único valor, tipo de compuertas, agregar todos los valores, ¿sí? Le damos a aplicar, aceptar, y acá, por ejemplo, en el de madera, le damos, por ejemplo, compuerta tipo madera, ahí, tipo gusano, compuerta tipo gusano, tipo tarjeta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya lo tenemos mayor representado esta área. Por ejemplo, esta lo vamos a poner, a ver, en 2000 creo que se podría visualizar un poco mejor esta parte, ¿sí? Digamos, si nosotros queremos representar netamente esta área, ¿no? Ahí está, ¿no? Nos dice, eso implica hacer más de un plano. Sí, exacto, nos implicaría hacer más de un plano, ¿no? Nos implicaría hacer más de un plano esto. Pero sencillamente, o sea, créanme, esto es, bueno, no sé si quizás los que hacen las consultas están recién utilizando, por ejemplo, GIS, pero tú al momento de hacer el primer plano, ya los demás planos te salen idénticos, porque no es que tienes, por ejemplo, digamos, ¿no? Este es mi primer plano, ¿no? Digo yo, este es mi primer plano, ¿no? Está terminado. Entonces yo lo que hago es irme a guardar, ¿no? Guardo. Ya tengo acá, por ejemplo, en mi carpeta, en el MXD, en documentos, donde está IRH C4, en MXD, yo tengo ahí inventario, ¿no? Tengo ahí inventario. Digamos, es mi plano 1, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a guardarlo como plano 1, ¿no? Plano 1. Lo debo guardar, ¿no? Y esta, a su vez, también lo puedo guardar como plano 2. O sea, no quiere decir que voy a volver a rehacer nuevamente lo que hice para hacer el plano 2. No, simplemente cierro, simplemente como ya lo guardé, cierro, y mi P1 era el que guardamos, y mi P2 es el que voy a modificar, ¿no? Simplemente abro lo que yo he guardado anteriormente, el esquema todo ya está prácticamente hecho, simplemente lo que voy a hacer es, por ejemplo, ya no voy a visualizar esta área, sino quizás este plano voy a visualizar la parte de arriba, ¿no? Y quizás esto ya no me va a servir, por ejemplo, estos layouts, le doy clic derecho, lo selecciono y voy a eliminar cada parte, ¿no? Y esto, con la manito, me voy a lo que corresponde a la primera parte, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí, por ejemplo, si es que mi plano estuviera terminado, lo que modificaría solamente sería, digamos, los datos y la gráfica, nada más. O sea, no me complicaría tanto en volver a rehacer, sino simplemente en modificar
si estamos hablando del mismo trabajo, pues si vamos a hacer más de un plano, ahorita quizás los que están empezando a usar GIS lo ven un poco tedioso, ¿no? Pero como les aconsejé al inicio, ¿no? Cuando utilizamos AutoCAD, que es, digamos, el programa base de ingeniería, ¿no? Eh, empezamos de que no, es un poco dificultoso. Varios siempre le tuvimos miedo, por ejemplo, al programa, ¿no? Entonces, a medida que avanzamos a utilizarlo, ya no nos parece tan dificultoso. Por eso es que a veces yo entiendo, la mayoría, y por ejemplo, a los practicantes con los que trabajamos esto, con los que supervisaba, me decían, ¿no? ¿Y por qué no lo podemos hacer en AutoCAD, este plano, ¿no? Porque ellos ya se habían adaptado, digamos, al programa, al AutoCAD, ¿no? Y ya veían más fácil, como varios quizás de los participantes acá presentes, ¿no? Pero como yo les digo, si nos acoplamos un poco más, vamos a poder hacerlo de manera, de manera, más rápida, ¿no? Entonces, la escala, como nos dice Roberto, lo que indicamos al inicio, la escala simplemente selecciona el frame y acá yo tengo la escala. Voy a graficarle el recuadro. No se preocupen, muchachos, vamos a terminar de hacer el plano. No quiero decir que ahorita vamos a acabar y esto, digamos, son aspectos generales. Vamos a acabar el plano. Acá tenemos nosotros la escala representada de este plano, ¿no? Sino que me nació, digamos, digamos, compartirles esta inquietud de qué es lo que pasa cuando quizás tuvimos ese problema de las estructuras que eran muy conglomeradas y la verdad, acomodarnos un poco a la escala que nos daba la ANA, no podíamos, ¿no? No podíamos porque creo que por más que, por ejemplo, algunas personas nos decían, no, pero ya, si te dice la escala 1 en 5000, preséntalo 1 en 5000, no es su problema. Si es que ellos dijeron 1 en 5000, pues preséntalo, no en 1 en 5000. Pero no es tanto así, ¿no? Porque como yo indiqué en la primera clase, tu trabajo es la parte, tu personalidad, ¿no? Es tu desempeño, es tu carta de presentación, ¿no? Dice, Rosalia nos dice, ¿qué tamaño de hoja se trabaja? Bueno, en este caso hemos utilizado el tamaño A1. Hemos visto reciencito. Nos hemos ido a File, Page and Print Setup y hemos escogido el A1. No sé si recuerdan, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Hemos escogido el A1, por ejemplo, en este caso. Podemos escoger nosotros acá el A2, podemos escoger el A3, podemos escoger el A4, pero en este caso hemos escogido el A1, ¿no? Hemos escogido el A1, ¿no? Hemos escogido el A1. ¿No? Entonces, el día de mañana vamos a completar este plano, pero como les dije, lo hubiéramos ya acabado el día de hoy este plano, pero me nació de poder compartirles esa experiencia para quizás ustedes puedan poder solucionar, ¿no? Eh, algunas cosas a base digamos, algunas experiencias, ¿no? Entonces, como les comento, esto era, digamos, parte del comentario para poder dar una idea de cómo representar este plano. El día de mañana vamos a elaborar el plano, lo vamos a terminar y en la otra hora vamos a empezar con la delimitación de una cuenca con ArtToolbox, que es parte del primer tema del módulo 2. ¿Sí? Entonces, nos vemos el día de mañana porque ya estamos sobre la hora. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana para poder continuar con la clase, bueno, con el curso de Ingeniería de Recursos Hídricos con SIG. ¿Sí? Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes con todos.